Hola Richard. Hola Richard. Hola Richard. Edward, te voy a quedar mal. Te dije que iba a escribirte algo, pero no lo voy a hacer por escrito. Lo voy a hacer así a través de este video. Aquí tengo pues la imagen que tú compartiste de que la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Entonces, cuando yo he escuchado que esto se ha convertido propiamente en una consigna, que muchas personas, muchas amistades, conocidos, etcétera, pues la comparten y insisten en ello y han tenido, por ejemplo, como una especie de paradigma muy especial las propuestas de Antanas Mockus. Inclusive yo recuerdo cuando hacían la cuestión así, pues con un lápiz, este no es un lápiz, sino que es otro aparato, pero bueno, más o menos era la cosa, ¿ya? Y que entonces con eso se iba a transformar. Y le decía yo a algunas amistades en ese entonces, en vivo y en directo, les decía que a mí esa cuestión del lápiz como una consigna para la conquista de la paz no me parecía porque yo tenía mis propias anécdotas y experiencias con ellos. Una de ellas fue del caso de un asesino serial, podría decirse, porque fue una persona que cuando yo la conocí ya tenía mucho más de 15 muertos encima. La realidad es que la primera persona que fue víctima de este personaje, que era un conductor de jeep aquí en Santa Rosa, la primera víctima fue su maestro en una escuela rural. Y entonces en alguna ocasión que el maestro pues lo reprendió y se le fue a acercar allá seguramente pues para pegarle un sacudón en su pupitre, este jovencito, supongo que estaba por ahí la de los 7 años y mucho, cogió con el lápiz y se lo enterró al maestro en el ombligo y lo mató. De ahí el hombre tuvo que fugarse y comenzó una vida que fue pues de confrontaciones permanentes con todas una cantidad de elementos, de enfrentamientos con la policía, etcétera, etcétera. De todas maneras, la cuestión simbólica, para mí eso tiene otro tipo de representaciones. Fuera de ello, yo considero que todavía no he podido lograr desaprender las cosas, las formas de la domesticación a que fui sometido como todas las generaciones, es decir, de las gentes de mi edad y demás, que, bueno, la educación nuestra era cantar, pues, himnos celebrando las cruzadas, ¿no? Inclusive, pues, el mismo himno nacional es una especie de un canto a la sangría y a la guerra, ¿no? ¿Ya? Ríos de sangre, la Virgen arrancándose los cabellos, Ricaurte en San Mateo en átomos volando, etcétera, etcétera. Y considero que la educación colombiana lo único que ha formado ha sido, pues en realidad, individuos muy carentes de la capacidad de la autonomía, de falta del sentido de la libertad y de la conjugación de la libertad con la responsabilidad. Fuera de ello, circunstancias de mi propia práctica en el campo de la guerra y de las militancias políticas, pues no me queda la más mínima duda que uno siempre tiene que preguntar qué tipo de educación. Yo recuerdo que tuve una influencia muy fuerte en la época de los años 60 sobre el tema de la educación comunista y encontré pues una cantidad de textos muy interesantes, muy bonitos, muy estimulantes en realidad para la formación personal. Pero ¿qué fue lo que ocurrió realmente en todo ese proceso de la construcción del socialismo en la ya desaparecida Unión Soviética? Tuve oportunidad de conocer muy de cerca cuando estuve los primeros años, digamos, en Alemania, en la República Democrática Alemana, por allá en los años 64 y 65, de poder conocer muy en detalle
elementos que están en los museos sobre lo que fue la educación durante el régimen nacional socialista. Y era una educación tenaz, verdadera educación, si se quiere decir, pero ¿cuál tipo de educación? Son unas formas de domesticación. En fin, sobre ello es mucho lo que se puede expresar y yo lo único que pues digo, y siempre como en el caso, en esta conversación contigo, fue plantearte la pregunta, ¿qué tipo de educación? Porque en efecto están todas las teorías de Paulo Freire, en fin, hay tantas y tantas cosas que se han escrito sobre ello, volver uno sobre la didáctica magna, pues es decir, a los tiempos más remotos, etcétera. Entonces yo veo que nos vamos acostumbrando mucho es a repetir determinados esquemas, a no ser críticos y no ser rigurosos en nuestros propios conceptos y teorías y digámoslo que marcos en realidad epistémicos cuando hablamos de la educación. Bueno, simplemente quería compartirte esto, no quería quedar mal contigo sin expresarte un concepto más amplio sobre el tema. Espero que te sea de utilidad para algo. Y en efecto, sí, en el fondo estamos de acuerdo, hay que formar al individuo. Y es a través de determinados recursos educativos donde se puede cultivar la mente del ser humano para que seamos mejor. El ser humano es un proyecto que todavía no termina de realizarse y quienes tenemos algo de sensibilidad, pues yo creo que podemos comprometernos con estas cuestiones de la pedagogía, digámoslo, no de un sistema educativo, sino la pedagogía por el hombre libre, por el hombre capaz de autonomía, capaz de tener esos criterios de la ilustración, como los planteó, por ejemplo, Immanuel Kant en su muy famoso escrito ¿Qué es la ilustración?, que seguramente ya lo conoces, pero que si no lo conoces, te sugiero que lo leas y lo tengas como un punto importante de referencia para ti y tus propios desarrollos intelectuales. Que tengas una muy buena tarde o resto de tarde y que este puente lo pases en realidad con satisfacción y muy razonablemente. Chaito, chaito.